Mi exesposo olvidó toda su vida, menos a mí. Su memoria quedó atrapada en nuestro matrimonio y mi esposo actual terminó cuidándolo hasta el final. Mi exesposo Carlos fue diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano, pero lo que nadie esperaba era que su memoria se quedara atrapada en un solo periodo de su vida, los años en que aún estábamos casados. De todo su pasado y de todo lo que vino después, lo único que parecía seguir existiendo para él era nuestro matrimonio, que terminó hace 15 años. La primera en recibir la llamada de la clínica fui yo. Me dijeron que Carlos había empezado a preguntar insistentemente por su esposa, por Isabel. Escuchar mi nombre en boca de una enfermera, con ese tono profesional y distante, me revolvió algo en el estómago. Legalmente, yo había dejado de ser su esposa desde que nuestro hijo Mateo terminó la secundaria básica. Emocionalmente, esa ruptura parecía todavía fresca en algunos rincones de mi memoria, aunque en teoría ya había pasado página. Llevo 8 años casada con Alejandro. Construimos una vida tranquila, estable. Carlos también intentó rehacer la suya, se casó con una mujer llamada Patricia, un matrimonio que apenas duró 4 años antes de que ella lo dejara. Después de eso, él se quedó soltero, concentrado en su trabajo en la firma de ingeniería y en visitar a Mateo los fines de semana. Parecía tener una rutina clara, algo de lo que aferrarse. Y entonces llegó la enfermedad, sin pedir permiso. Al principio eran cosas pequeñas, detalles que cualquiera podría haber confundido con simple distracción. No encontraba su carro en el estacionamiento, olvidaba dónde había puesto las llaves, confundía fechas. Luego, los lapsos se volvieron más inquietantes, dejaba de recordar los nombres de sus compañeros de trabajo, perdía el hilo de conversaciones importantes. Para cuando Mateo se dio cuenta de que algo realmente estaba mal, su padre ya empezaba a perder trozos enteros de su vida, como si alguien hubiese ido arrancando páginas de un álbum de fotos al azar. El diagnóstico llegó con palabras frías: Alzheimer de inicio temprano, tipo agresivo. El médico habló de pronósticos, de tiempos, de fases. Dijo que tal vez tendríamos 2 años, con suerte, antes de que Carlos necesitara cuidado de tiempo completo. Pero Carlos, como siempre, hizo las cosas a su manera. Su mente no siguió el guión esperado, no fue soltando recuerdos poco a poco, sino que simplemente eligió un lugar donde quedarse y cerró la puerta a todo lo demás. Ese lugar fueron nuestros años juntos, de 1995 a 2003. En su cabeza, Mateo todavía tenía 12 años. Yo seguía viviendo en nuestra antigua casa de la calle del Arce. Todavía teníamos a Bigotes, nuestro gato atigrado, que en realidad murió hace 10 años. Para Carlos, nada de eso había ocurrido. El tiempo se detuvo justo antes de que todo se rompiera entre nosotros. La clínica me explicó que nunca habían visto un caso así. Decían que lo normal era una pérdida progresiva, una desintegración de la memoria, no este tipo de congelamiento. Carlos recordaba con precisión detalles de esos años, pero todo lo que vino después simplemente no existía. Como si alguien hubiera cortado su vida por la mitad y solo hubiera dejado pegada la primera parte. Fui a verlo porque Mateo me lo suplicó. Él no sabía cómo manejar la situación, se sentía culpable por no poder estar más pendiente de su padre y, al mismo tiempo, no estaba preparado para enfrentarse a él en ese estado. Alejandro me ofreció ir conmigo. Manejó hasta la clínica en silencio, respetando mis pensamientos. Cuando llegamos, me tomó la mano y me dijo que no tenía que entrar si no quería, que nadie podía obligarme a revivir algo que me había costado tanto cerrar. Pero yo ya estaba ahí. No podía dar media vuelta. Alejandro esperó en el estacionamiento mientras yo entraba. Caminé por esos pasillos blancos con olor a desinfectante y algo más, algo que siempre flota en el aire de esos lugares, la sensación de que el tiempo se mide distinto ahí dentro. Una enfermera me llevó hasta la habitación de Carlos. En cuanto crucé la puerta, él me vio y su cara se iluminó como no lo hacía desde hacía años, ni siquiera cuando seguíamos juntos. ¿Por qué no viniste ayer?, me preguntó, como si realmente lo creyera. No hubo duda ni confusión en su voz. Para él, lo normal era que yo estuviera ahí, a su lado, casi todos los días. Dijo que la feria de ciencias de Mateo se acercaba y que teníamos que ayudarlo con su proyecto de volcán. Me quedé quieta, mirándolo, intentando ordenar en mi cabeza lo que estaba pasando. Él recordaba cualquier cosa de aquellos años con una nitidez que dolía, nuestras fechas de aniversario, el restaurante donde pedíamos comida china los viernes por la noche. Las pequeñas notas que yo le dejaba en la lonchera algunas mañanas, los chistes tontos que solo nosotros entendíamos. Pero en cuanto intentaba mencionar algo posterior, su mirada se perdía. No tenía idea de que Mateo ya era un adulto. No sabía que yo estaba casada con otra persona. No recordaba que Patricia había existido. No había rastro de su trabajo de los últimos años, ni de los fines de semana con su hijo adolescente, ni de la soledad que vino después. Solo quedaba ese recorte perfecto de vida familiar que, en la realidad, se había desmoronado hacía mucho tiempo. Alejandro me dijo, cuando regresé al carro después de esa primera visita, que no tenía por qué volver si eso me estaba destrozando. Yo asentí, pero al final terminé regresando. Empecé a ir 2 veces por semana. Había algo imposible de explicar en la forma en que Carlos me miraba, como si para él no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que fuimos realmente una familia bajo el mismo techo. En cada visita, Carlos me contaba sobre su día de trabajo, pero ese trabajo correspondía a proyectos de hace 20 años. Hablaba de compañeros que ya estaban jubilados o muertos, de reuniones que alguna vez tuvo, de planos que en realidad se firmaron y archivaron hace décadas. Me preguntaba por mi madre, que murió hace 10 años, como si ella todavía estuviera en casa viendo novelas.
Me pedía que no olvidara grabar ese programa que solíamos ver juntos los jueves por la noche. La primera vez que me preguntó por Bigotes, sentí un nudo en la garganta. Me pidió que no dejara que el gato subiera a la mesa, que luego tiraba todo. Tragué saliva y solo asentí. No tenía sentido explicarle que ese gato llevaba tiempo enterrado en el jardín de otra casa donde él ni siquiera sabía que habíamos vivido. Con el tiempo, Alejandro empezó a entrar conmigo. Ya no se quedaba esperándome en el carro. Me dijo que no quería que cargara sola con todo eso, que si Carlos era una parte importante de mi historia, entonces también era parte de la suya, aunque fuera de una forma rara. La primera vez que lo presenté, Carlos le dio la mano con una sonrisa educada, como si Alejandro fuera un conocido más. Cualquier amigo de Isabel es bienvenido, dijo Carlos, totalmente convencido. Alejandro se sentó en una silla al lado de la cama mientras Carlos me hablaba de lo mucho que me amaba, de los planes de vacaciones que teníamos para lugares donde, en realidad, habíamos estado cuando éramos jóvenes. Yo escuchaba, atrapada entre lo que fue, lo que ya no es y lo que Carlos estaba convencido de que seguía siendo. Alejandro no se estremecía, no hacía ningún gesto de incomodidad. Solo estaba ahí, presente, sosteniéndome con su silencio. Alejandro empezó a acompañarme en cada visita. Ya no se quedaba afuera esperando en el carro, ni ponía pretextos para que yo fuera sola. Me decía que no tenía sentido que cargara con todo aquello únicamente por respeto al pasado, que lo que Carlos estaba viviendo era real, aunque fuera una realidad incompleta. Y que él quería estar conmigo también en esa parte. Cuando entraba a la habitación, Carlos siempre le extendía la mano, presentándose como si lo viera por primera vez. A veces le preguntaba a Alejandro cómo nos habíamos conocido, y Alejandro respondía con la misma naturalidad de siempre, inventando alguna excusa simple que no lo contradijera. Trabajo con ella, decía, o soy amigo de la familia. Carlos asentía sin cuestionar nada. Lo aceptaba sin miedo, con esa confianza ingenua que daba la sensación de que su mundo todavía era seguro. Yo me sentaba al borde de la cama, Carlos me pedía que le contara cómo estaba mi día, me hablaba de su trabajo actual que en realidad había terminado hace décadas, y Alejandro escuchaba en silencio, mirando a Carlos como si estuviera recibiendo instrucciones importantes para algo que nadie más comprendía. Cuando Carlos empezaba a ponerse ansioso porque decía que había perdido sus archivos o que no recordaba dónde había estacionado, Alejandro siempre intervenía con una voz tranquila. Ya está todo en el garaje, decía. Yo mismo lo revisé. No te preocupes. Carlos se relajaba de inmediato. Le creía con una facilidad que me hacía sentir un nudo en el pecho. No recordaba a Alejandro, pero confiaba en él como si lo conociera desde hacía años. Las cosas se complicaron cuando el dinero de Carlos empezó a agotarse. La clínica nos informó que tendrían que trasladarlo a un cuarto más pequeño, nada tan cómodo como el que tenía. El seguro no alcanzaba y Mateo, con su salario de maestro, no podía cubrir la diferencia. Lo vi frustrarse, sentirse impotente, como si estuviera fallando como hijo. Alejandro tomó la decisión antes que yo. Nosotros lo pagaremos, me dijo esa noche en la cocina. Es lo correcto. Carlos es familia, aunque los papeles no lo digan. No discutí. Había algo en su tono que cerraba cualquier duda, como si ya lo hubiera decidido en su corazón mucho antes de decirlo en voz alta. El cuarto nuevo era más pequeño, pero luminoso. Para evitar confundir a Carlos, la clínica nos recomendó decorar solo con recuerdos de su matrimonio conmigo, nada que perteneciera a años posteriores. Sacamos una caja vieja del closet, llena de fotos que creí que nunca volvería a ver así, juntas, en un mismo lugar. Alejandro las colgó en las paredes con paciencia. Mientras él martillaba pequeños clavos y acomodaba marcos, Carlos narraba la historia detrás de cada foto como si fuera la primera vez que la contaba. Yo había escuchado esas historias cientos de veces, pero Alejandro actuaba como si fueran nuevas. Sonreía, asentía, celebraba cada detalle. No había ni una chispa de impaciencia en su mirada. Carlos señalaba una foto en la playa y decía que ese fue el día más bonito de nuestras vacaciones. Luego hablaba de la casa de la calle del Arce, de las cenas de los viernes con comida china, de cómo Mateo siempre dejaba juguetes tirados por toda la sala. Todo seguía vivo dentro de él, como si el tiempo no hubiese avanzado. Una tarde, mientras Alejandro ajustaba una de las cortinas, Carlos le tomó el brazo con una fuerza que no le había visto en mucho tiempo. Lo miró serio, como si por un instante hubiera recuperado algo de claridad. Cuida de Isabel, le dijo. Últimamente me siento raro, cansado. No quiero que algo le pase si yo no estoy. Alejandro no dudó ni un segundo. Puedes estar tranquilo, respondió. Isabel siempre va a estar bien. Yo me encargo. Carlos soltó un suspiro largo y su expresión se suavizó. Fue como si se quitara un peso de encima al confiarle algo tan íntimo a un hombre que, en su mente, era apenas un amigo mío que pasaba por ahí. Los meses avanzaron y Carlos seguía atrapado en esa especie de presente congelado. Sus historias no cambiaban. Sus recuerdos no se movían. Pero su cuerpo sí. Había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, aunque su mente seguía repitiendo rituales de una rutina inexistente. Alejandro lo ayudaba a sentarse, acomodaba sus almohadas, recogía lo que Carlos tiraba sin querer. Yo lo veía hacer todo eso con una dedicación que nunca había pedido, pero que él ofrecía como si fuera lo más natural del mundo. Carlos agradecía cada gesto. Lo llamaba buen vecino. Decía que alguna vez deberíamos invitarlo a cenar cuando él se sintiera mejor. Alejandro solo sonreía y no lo corregía. De algún modo, sabía que no necesitaba entenderlo para hacerlo bien.
A veces, mientras veía a los dos interactuar, me sorprendía pensando que la vida nos estaba obligando a convivir en una versión de familia que nunca imaginé. Sostenida por un pasado que solo existía en la cabeza de Carlos y un presente en el que Alejandro no se quejaba ni una sola vez. Mateo, en cambio, no podía soportarlo. Intentaba visitarlo, pero se quebraba rápido. Cada vez duraba menos. Ver a su papá hablarle como si fuera un niño y no un adulto le dolía de una forma que él no sabía cómo manejar. Al final, dejó de ir con frecuencia. Alejandro tomaba su lugar. Se quedó con todo ese peso sin cuestionarlo. Todos los días después del trabajo pasaba a la clínica, incluso cuando yo no podía ir. Le leía a Carlos la página deportiva, inventaba resultados de equipos que ya no existían o que Carlos había dejado de seguir hacía años. Él escuchaba fascinado, reclamándole cuando su equipo perdía. Y yo, desde afuera, veía como ese hombre que nada tenía que ver con mis años de matrimonio se había convertido en la persona que mejor entendía la realidad rota en la que Carlos vivía. Cuando me iba a casa por las noches, llevaba dentro el eco de las historias que mi exesposo repetía una y otra vez, como si fueran nuevas. Y también llevaba la imagen de Alejandro, sentado junto a la cama, ocupando un lugar que nadie había pedido que tomara, pero que él igual estaba sosteniendo sin reservas. Con el paso de los meses, Carlos empezó a depender más de nosotros para todo. Su memoria seguía detenida en los mismos años, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. Algunas mañanas apenas tenía energía para abrir los ojos, aunque cuando lo hacía me buscaba como si yo hubiera estado ahí toda la noche, a su lado, cuidándolo. No era raro que me preguntara si Mateo ya había salido para la escuela, o que me pidiera que le preparara café, olvidando que no estaba en casa sino en una clínica. Cuando yo no podía ir, Alejandro estaba ahí. A veces llegaba directo del trabajo, con la camisa todavía arrugada por el día, y se sentaba a leerle. Carlos escuchaba atento, como si cada noticia fuera parte de una rutina que todavía seguía viva. Y cuando algo lo angustiaba, cuando decía que tenía que ir a buscar unos planos o que se estaba haciendo tarde para una reunión que en realidad había ocurrido 20 años atrás, Alejandro encontraba la forma de tranquilizarlo sin contradecirlo. Mañana lo revisamos juntos, le decía. Ya lo tienes asegurado en el carro, no te preocupes. Carlos le creía siempre. Tal vez porque Alejandro le hablaba con una paciencia que yo nunca había visto en nadie. Una paciencia que iba más allá de la obligación o de la cortesía. Era una entrega silenciosa que él nunca mencionaba, que no presumía, pero que estaba en cada gesto. Hubo un día, uno de los más difíciles, en el que Carlos intentó levantarse de la cama para ir al trabajo. Apenas podía sostenerse. Quise detenerlo, pero él insistía con esa mezcla de confusión y determinación que la enfermedad le dejaba. Alejandro lo sujetó con cuidado, sin hacerlo sentir incapaz. Lo ayudó a sentarse, ajustó las almohadas y le dijo que tenía el día libre, que se lo habían dado por su buen desempeño. Carlos sonrió, orgulloso. Ese simple alivio hizo que se recostara otra vez sin luchar. Mateo, mientras tanto, se hacía pequeño en la distancia. Cada vez que entraba al cuarto, veía a su padre preguntarle cosas que no tenían sentido, tratándolo como si todavía fuera un niño. Era demasiado. Yo podía sentir su frustración mezclada con culpa, la forma en que quería estar ahí pero no sabía cómo mirar esa versión de su padre sin romperse. A veces entraba y salía en menos de 5 minutos. Luego me llamaba llorando desde el carro. Me decía que se sentía un mal hijo. Trataba de explicarle que nadie estaba preparado para algo así, pero no había forma de aliviarle esa carga. Alejandro, en cambio, parecía entender un idioma que Carlos hablaba sin darse cuenta. Todo lo hacía sin preguntar. Le daba de comer cuando ya no podía sostener la cuchara. Le limpiaba la cara con un paño tibio cuando estaba demasiado cansado para moverse. Le acomodaba los pies cuando se quejaba de frío. La clínica misma empezó a verlo como parte esencial del cuidado de Carlos. Y, aún así, Alejandro nunca buscó protagonismo. No quería reconocimiento. Solo hacía lo que creía que debía hacerse. A veces yo lo observaba sin que él se diera cuenta, moviéndose con esa tranquilidad extraña, como si cuidar a un hombre que no lo recordaba fuera un acto cotidiano, casi natural. Carlos, dentro de su mundo detenido, también había creado un vínculo con él. A su manera. Siempre que veía a Alejandro entrar, su rostro se relajaba. Preguntaba si venía a ayudar con las cajas, o si había terminado de arreglar el garaje. Lo veía como un buen vecino, alguien confiable, alguien que estaba ahí para apoyarlo cuando él no entendía lo que estaba pasando. Hubo una tarde en la que Carlos quiso hablar conmigo a solas. Alejandro salió del cuarto sin preguntar. Carlos tomó mi mano, con esa fuerza temblorosa que le quedaba. No quiero que estés sola, me dijo, con los ojos entreabiertos. Si me pasa algo, prométeme que vas a buscar a alguien bueno. Alguien que te cuide. Mi garganta se apretó. No sabía qué responderle. Él seguía creyendo que todavía vivíamos juntos, que Mateo seguía en la escuela, que nuestra vida seguía siendo la que había quedado congelada 20 años atrás. Solo pude asentir. Carlos sonrió, satisfecho, y cerró los ojos un momento, como si ese pequeño gesto lo hubiera liberado de una preocupación inmensa. Alejandro regresó después y lo encontró más tranquilo. Carlos le agradeció por estar pendiente de mí, como si fuera un favor entre vecinos. Yo lo observé un segundo, intentando imaginar qué pasaba por la mente de Alejandro cada vez que escuchaba esas palabras. Pero él solo respondió con amabilidad, como siempre. Que ella nunca va a estar sola, le dijo. Esa noche, en el carro,
Le pregunté a Alejandro si no le dolía que Carlos lo confundiera cada día, que no lo reconociera, que no supiera quién era realmente en mi vida. Alejandro solo negó con la cabeza. No importa lo que él recuerde, me dijo. Lo que él siente es real. Y eso basta. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que todo aquello nos estaba uniendo de una forma que yo nunca habría imaginado. No porque quisiéramos rescatar un pasado, sino porque estábamos sosteniendo juntos a alguien que vivía atrapado en él. Los días siguieron pasando y Carlos empezó a levantarse menos, a hablar con pausas más largas, a confundirse incluso dentro de sus propios recuerdos. Pero no dejó de llamarme por mi nombre. No dejó de buscar mi mano. No dejó de creer que ese pequeño mundo que había construido con nosotros tres seguía intacto. Y mientras lo veía apagarse de a poco, comprendí que la nostalgia podía ser también un refugio, incluso cuando dolía. Carlos se mantenía aferrado a todo aquello que alguna vez fuimos, y Alejandro. Alejandro era la prueba de que el amor podía extenderse mucho más allá de lo que cualquiera imaginaría, incluso hacia alguien que no podía recordarlo. El mes pasado, el cuerpo de Carlos empezó a ceder del todo. Ya casi no se levantaba de la cama y pasaba gran parte del día con los ojos entrecerrados, como si estuviera atrapado entre el sueño y esos recuerdos que seguían dándole forma a su realidad. Aún así, cada vez que entraba a la habitación, abría los ojos lo suficiente para reconocerme. Me llamaba por mi nombre con una suavidad que no había escuchado en años, como si en su mente todavía despertáramos juntos cada mañana. Alejandro ajustaba las almohadas, le acomodaba la manta cuando se quejaba de frío y le limpiaba el rostro con una delicadeza que yo no sabía que él tenía. Carlos le agradecía cada gesto. Le decía que era buen vecino, que cuando se recuperara deberíamos invitarlo a cenar. Alejandro sonreía sin corregirlo. Nunca le dijo quién era realmente para mí. Nunca intentó que Carlos entendiera algo que ya no podía comprender. Mateo apenas podía entrar. Se quedaba en el marco de la puerta, respiraba hondo, lo observaba un par de minutos y luego se iba. No podía soportar verlo así. Decía que era como despedirse sin despedirse. Yo entendía esa sensación demasiado bien. En cambio, Alejandro estaba ahí todos los días después del trabajo. A veces se quedaba más de lo necesario, como si temiera que Carlos pudiera irse en uno de esos silencios repentinos. Cuando la voz de Carlos se volvió tan débil que apenas podía escucharse, Alejandro le leía la página deportiva, inventando resultados que lo hicieran sonreír. Carlos escuchaba atento, creyendo que los equipos que mencionaba seguían jugando, que el mundo allá afuera seguía siendo el mismo de antes. Una mañana de martes, todo cambió. Cuando entré, Carlos estaba más pálido que de costumbre. Respiraba lento, con pausas largas. Me tomó la mano con esa fuerza mínima que todavía le quedaba. Alejandro se puso del otro lado, en silencio, sin mover un solo músculo de su rostro. Carlos me miró como si estuviera viendo algo que yo no alcanzaba a entender. Ve por Mateo a la escuela, susurró. No quiero que camine bajo la lluvia. Sentí que algo dentro de mí se rompía despacio. Asentí, aunque él ya no podía entender lo que significaba ese gesto. Sus ojos se cerraron un instante y luego su respiración se volvió más breve. Alejandro le pasó la mano por la frente, como si quisiera aliviarle un cansancio muy profundo. Carlos se fue así, sosteniendo mi mano, mientras Alejandro permanecía firme a nuestro lado, acompañando un momento que no le pertenecía, pero que había elegido honrar como si fuera suyo. Después, todo fue una maraña de trámites, llamadas, decisiones que no quería tomar. Alejandro se encargó de la mayor parte sin que yo se lo pidiera. Era como si hubiera asumido que su lugar estaba ahí, arreglando aquello que Carlos ya no podía. En el servicio, la gente preguntaba quién era él, por qué estaba tan afectado, por qué sus ojos estaban rojos y por qué parecía contener el llanto más que algunos miembros de la propia familia. No sabía cómo explicarles que Alejandro había pasado los últimos 8 meses cuidando al hombre que un día había sido mi esposo. Que había pasado tardes enteras leyéndole historias, escuchando anécdotas repetidas, calmando su ansiedad, sosteniendo su memoria rota como si fuera frágil y preciosa. Que había amado sin condiciones a alguien que nunca pudo reconocerlo, pero que aún así confiaba en él de una manera que era imposible ignorar. Cuando llegó el momento de hablar, Alejandro se acercó al atril con un respeto que se sentía en todo su cuerpo. Su voz no temblaba, pero había una emoción viva en cada palabra. Dijo que Carlos había sido un padre dedicado, un esposo que siempre estaba pendiente de su familia, un hombre que valoraba los pequeños detalles. Y lo decía con una sinceridad que solo alguien que lo había visto en sus últimos días podía tener. Porque durante esos meses congelados en el tiempo, Alejandro había sido testigo de ese amor, de esa versión de Carlos que seguía intacta en su mente, sin las rupturas ni los errores del pasado. Yo lo escuché en silencio, con el corazón apretado. Entendí, mientras hablaba, que el amor a veces se manifiesta de formas que nadie imagina. No siempre tiene palabras, no siempre tiene reconocimiento, no siempre viene de la historia que uno cree que tiene con alguien. Alejandro lo había amado sin buscar que lo vieran. Lo había acompañado sin pedir nada a cambio. Y Carlos, atrapado en el único periodo que recordaba, también lo había querido a su manera. Cuando terminó el discurso, hubo un silencio largo. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que Carlos no se había ido solo. Que, de alguna forma, su memoria detenida había encontrado un refugio en la compasión de un hombre que aceptó su lugar sin necesidad de que nadie se lo explicara. Y entendí que, aunque su mente se había quedado viviendo en otro tiempo, lo que Carlos sintió en esos últimos meses fue real. Tan real como todo lo que Alejandro hizo para acompañarlo hasta el final.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.